Y no te hablo del azúcar refinada ni de las grasas vegetales que pueden producir las mortales grasas trans, sino de unas comidas que pueden contribuir a problemas de salud debido a varios factores. Estas sustancias pueden producir obesidad, diabetes, cáncer, trastornos del comportamiento, trastornos digestivos, inflamación, problemas renales, problemas dentales y deterioro de la salud mental como la demencia. Hay comidas que podrías estar consumiendo todos los días y que están dañando tu cuerpo. Son sustancias que comemos pero que no nos alimentan. Y como no nos alimentan, pueden producir un daño grave en tu cuerpo, desde un impacto poderoso en tu salud, con múltiples enfermedades hasta incluso la muerte prematura. En este video te enseño cuáles son estos alimentos, qué ingredientes tienen estos alimentos y por qué son dañinos. Además, cuáles son las peligrosas enfermedades que se pueden producir por el consumo de estos alimentos. Y al final te voy a enseñar unas estrategias simples y muy efectivas para que cambies los alimentos que te hacen daño por unos que de verdad te sirvan. Hola, soy el Dr. Enrique Zamora, médico especialista en salud pública, y en este video estamos hablando de los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son aquellos que han sido elaborados a partir de ingredientes altamente procesados y tienen un alto contenido de azúcares, grasas y sodio, y un bajo contenido de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y fibra. Los alimentos ultraprocesados incluyen productos como las comidas precocidas, las galletas, los cereales, los alimentos preelaborados para el desayuno, los snacks, los postres y las bebidas azucaradas, entre otros. A diferencia de los alimentos naturales o procesados de manera más tradicional, los alimentos ultraprocesados contienen ingredientes artificiales como conservantes, colorantes y sabores artificiales, y requieren de procesos tecnológicos para su elaboración y conservación. En cambio, los alimentos naturales o procesados tradicionalmente son aquellos que utilizan ingredientes naturales y han sido sometidos a procesos mínimos de elaboración como cocción, envasado, congelación, entre otros. Los alimentos ultraprocesados suelen ser elaborados con una combinación de ingredientes altamente procesados. La industria alimentaria se inventó estos alimentos ultraprocesados para producirlos en un corto tiempo, llevarlos a muchas más personas. Sin embargo, lo que hicieron fue sacrificar la cantidad y la calidad de sustancias nutritivas, disminuyendo considerablemente los contenidos nutricionales. Hola, soy el Dr. Enrique Zamora, médico. Algunos ingredientes de los alimentos ultraprocesados pueden incluir, por ejemplo, el azúcar, como el azúcar añadida de mesa, como el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, el jarabe de arroz, entre otros. El exceso de azúcar en la dieta puede tener efectos negativos en la salud, ya que puede contribuir a enfermedades como la obesidad, la diabetes y otras enfermedades del corazón. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo de azúcares no debe exceder el 10% de las calorías diarias para prevenir enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. Sin embargo, el consumo de azúcares añadidos en los alimentos ultraprocesados suele superar estas recomendaciones. Número 2. Las grasas, particularmente las grasas vegetales hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, que son producidas a través del proceso de hidrogenación, en el cual se añade hidrógeno a las grasas vegetales para hacerlas más sólidas y estables a temperatura ambiente. Las grasas vegetales hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas son conocidas por aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Esto se debe a que contienen ácidos grasos trans, por esto también se les conoce como grasas trans, y son grasas no saludables que pueden aumentar los niveles de colesterol LDL, que es el colesterol malo, en la sangre, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. Además, las grasas vegetales hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas son ricas en calorías y contienen un alto contenido de grasas saturadas, lo que puede contribuir al aumento del peso y a la obesidad. Es importante mencionar que no todas las grasas son malas para la salud. Las grasas saludables, como las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que se encuentran en alimentos como los frutos secos, las semillas, el pescado, el aceite de oliva, son necesarias para una dieta equilibrada y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Número 3. Proteínas modificadas. Son aquellas proteínas que han sido alteradas a través de procesos químicos o biológicos para mejorar sus propiedades funcionales.
En los alimentos ultraprocesados se utilizan proteínas modificadas como estabilizadores, emulsionantes y espesantes. Una de las proteínas modificadas comúnmente utilizadas en los alimentos ultraprocesados es la proteína de soya hidrolizada. Es importante aclarar que la proteína de soya no es mala, el problema es la proteína de soya hidrolizada. Este tipo de proteína se obtiene mediante la hidrólisis enzimática de la proteína de soya cruda, lo que la hace más fácilmente digerible y mejora su capacidad para actuar como estabilizador, emulsionante y espesante. Sin embargo, algunos estudios científicos sugieren que el consumo excesivo de proteínas modificadas, especialmente en la forma de proteína de soya hidrolizada, puede tener efectos negativos para la salud. Se ha relacionado con ciertos problemas gastrointestinales y algunos estudios sugieren que puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Número 4. Los carbohidratos refinados que han sido procesados para eliminar los componentes nutritivos como la fibra y los minerales, dejando solo un producto con alto contenido de almidón y muy bajo contenido de nutrientes. Los carbohidratos refinados se utilizan comúnmente en los alimentos ultraprocesados como la harina de trigo, la harina de maíz, la harina blanca, entre otros. El consumo excesivo de carbohidratos refinados se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad y las enfermedades relacionadas con la dieta, como por ejemplo la diabetes tipo 2. Los carbohidratos refinados son digeridos rápidamente por el cuerpo y pueden causar un aumento rápido de los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede contribuir a la resistencia a la insulina y al aumento de peso. Además, los carbohidratos refinados tienen un bajo contenido de fibra, un nutriente esencial que ayuda a controlar el apetito y a regular los niveles de azúcar en la sangre. La falta de fibra en la dieta también se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Número 5. Los aditivos químicos son sustancias que se utilizan en la elaboración de los alimentos ultraprocesados para mejorar su sabor, textura, color y durabilidad. Algunos ejemplos comunes de aditivos químicos incluyen conservantes, colorantes y sabores artificiales. Por ejemplo, los conservantes se utilizan para prolongar la vida útil de los alimentos ultraprocesados. Sin embargo, algunos conservantes como el benzoato de sodio y el propionato de calcio han sido relacionados con problemas de salud como alergias, problemas respiratorios y trastornos del sistema nervioso central. Los colorantes artificiales se utilizan para dar un color atractivo a los alimentos ultraprocesados. Sin embargo, algunos colorantes artificiales como el rojo 40 y el amarillo 6 han sido relacionados con problemas de salud como trastornos del sistema nervioso, ciertos tipos de cáncer y reacciones alérgicas. Y los sabores artificiales se utilizan para mejorar el sabor de los alimentos ultraprocesados. Sin embargo, algunos sabores artificiales como el diacetilo y el glutamato monosódico han sido relacionados con problemas de salud como trastornos del sistema nervioso central, trastornos metabólicos y ciertos tipos de cáncer. Número 6. La sal es un ingrediente comúnmente utilizado en los alimentos ultraprocesados para mejorar el sabor. Sin embargo, el consumo excesivo de la sal puede tener efectos negativos en la salud. La ingesta excesiva de sal se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, presión arterial alta y enfermedad renal. Además de los ingredientes dañinos que te acabo de mencionar, estos alimentos ultraprocesados tienen menos nutrientes importantes que necesitas, como la fibra, vitaminas, minerales, que puede producir entonces una dieta desequilibrada. Y también los alimentos ultraprocesados, al tener un sabor tan rico, pueden hacerte reemplazar los alimentos saludables que deberías consumir y entonces te faltarán nutrientes esenciales, lo que favorece la aparición de enfermedades. Entonces estos alimentos ultraprocesados pueden contribuir a la aparición de ciertas enfermedades, como por ejemplo la obesidad, que es debida al alto contenido de azúcares, grasas y calorías de los alimentos ultraprocesados. Número 2. Enfermedades del corazón. Los alimentos ultraprocesados pueden aumentar el colesterol y la presión arterial, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Número 3. Diabetes. El alto contenido de carbohidratos y azúcares refinados en los alimentos ultraprocesados puede contribuir a la resistencia a la insulina y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Número 4. El cáncer es otra de las enfermedades que se ha relacionado con este tipo de alimentos, porque al tener estos químicos añadidos como los saborizantes artificiales o los colorantes artificiales, ha habido la aparición de ciertos tipos de cáncer como el cáncer de mama y el cáncer colorectal. Número 5. Trastornos del comportamiento alimentario, y es que los alimentos ultraprocesados pueden llevar a alteraciones en el sistema de recompensa del cerebro, lo que puede llevar a trastornos del comportamiento alimentario como la adicción a la comida. Número 6. Trastornos digestivos. Este tipo de alimentos favorece la aparición de trastornos digestivos porque tiene ingredientes que pueden irritar el tracto digestivo y causar problemas
problemas como la diarrea, el estreñimiento y los dolores abdominales. Número 7. La inflamación. El consumo de alimentos ultraprocesados se ha relacionado con el riesgo de inflamación crónica en el cuerpo, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias crónicas. Número 8. Problemas renales. Al tener un alto contenido en sodio, pueden aumentar la presión arterial, lo que favorece la aparición de enfermedades renales. Número 9. Problemas dentales. El alto contenido de azúcares añadidos puede favorecer la aparición de caries dental. Entonces, ¿cómo puedes reemplazar los alimentos ultraprocesados? Bueno, existen varias alternativas saludables para que tú puedas reemplazar los alimentos ultraprocesados. Una de estas es utilizar alimentos ricos en frutas, verduras y proteínas magras. Algo que puede sonar obvio es que no compres alimentos ultraprocesados y no los tengas en la casa. Y esto puede sonar obvio porque si no tienes alimentos ultraprocesados a la mano, sin opciones saludables, esto es lo que vas a consumir, solamente opciones saludables. Y hablando de opciones saludables, algunas incluyen frutas y verduras. Y estos alimentos son ricos en vitaminas, minerales y fibra y son bajos en calorías. Además, son una excelente fuente de antioxidantes y fitonutrientes, y por tener tantos nutrientes te van a saciar mucho más y van a evitar que estés comiendo de más. Las proteínas magras como el pollo, el pescado, las lentejas, los frijoles y los huevos son una excelente fuente de nutrientes esenciales y ayudan a construir y reparar los tejidos del cuerpo. Las grasas saludables como el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas y el aguacate son ricas en nutrientes y ayudan a regular los niveles de colesterol en sangre. Los carbohidratos complejos como los granos integrales, las frutas y las verduras son ricos en fibra y ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los alimentos orgánicos también son una buena opción y son cultivados sin el uso de pesticidas y productos químicos y pueden ser una opción más saludable que los alimentos convencionales. Y cocinar en casa es una de las mejores alternativas porque tú puedes controlar la cantidad de azúcar, la cantidad de sal, la cantidad de grasas, y vas a utilizar alimentos que sean naturales, alimentos que no sean procesados. Ahora, estos son ejemplos que te pueden ayudar a escoger los alimentos mínimamente procesados. La sugerencia es que nunca incluyas alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, el maíz es un alimento mínimamente procesado. Un alimento procesado sería el maíz enlatado y el ultraprocesado serían los chips de maíz. La manzana es un alimento mínimamente procesado, el procesado sería el jugo de manzana y el ultraprocesado el pastel de manzana. Por cierto, he hecho un video espectacular que te muestra los alimentos más mortales del azúcar. Solo haz clic en la pantalla que ves aquí para ver el video ahora mismo.